Bueno, pues muy buenas tardes y un placer estar aquí por muchísimas razones, algunas muy obvias, pero que no está de más recordar. Yo he de decir que estoy especialmente feliz porque estamos en un lugar como Huesca, que fue la ciudad donde nació Carlos Saura, pero también fue la ciudad donde nació mi admiración profunda por el cine de Carlos Saura, porque yo estudié aquí el BUP y el COU en la Universidad Laboral de Huesca, y allí vi mis primeras películas de Carlos Saura. Ahí en La Pirámide vi La Prima Angélica, El Jardín de las Delicias, vi La Caza, Cría Cuervos, y yo entonces que tenía 14, 15, 16, 17, 18 años, me quedé completamente deslumbrado, igual que mis compañeros que me acompañaban en esas sesiones inolvidables que marcaron mi cinefilia y marcaron mi propia formación cultural. Y el cine de Carlos Saura nos deslumbró. Y claro, al mismo tiempo lo sentíamos muy cercano porque sabíamos que Carlos Saura había nacido al lado de donde nosotros estamos viendo esas películas, y que para él Huesca era una ciudad muy, muy importante donde pasó años cruciales de su niñez, y una ciudad que estaba siempre en su memoria y en su vida. Yo me llegué a obsesionar tanto por Carlos Saura que los compañeros de la laboral me apodaban así, me llamaban Saura. Y bueno, cuando luego ya tuve la ocasión de conocer a Carlos, lo conocí en Zaragoza en el año 1988, me lo presentó un amigo muy querido común, Agustín Sánchez Vidal, que acaba de publicar un libro sobre su obra. Y bueno, pues me encantó conocerlo, y lo que me encantó es que con el paso del tiempo se convirtiera para mí en un amigo completamente imprescindible que me enseñó muchísimas cosas y con el que compartí ratos inolvidables, y entre otras cosas, pues de eso vamos a hablar, de una figura excepcional como cineasta, pero también como ser humano. No puedo estar mejor acompañado aquí esta tarde para hablar del libro de memorias, de Imágenes también se vive, porque son tres personas que yo creo que pueden aportar muchas cosas alrededor de la figura de Carlos y del propio libro. Eulalia, Lali Ramón, fue pareja sentimental de Carlos desde el año 1993, es decir, los últimos 30 años de su vida, y aparte actriz de varias de sus películas, y tuvieron una hija que es Ana, que es la que también nos acompaña, que nació en el año 1994, cuando Carlos ya tenía 62 años, y claro, son las dos personas que más cerca han estado de Carlos desde entonces, y que mejor lo han conocido y que más claves tienen de la personalidad de Carlos. Luego hablaremos también de su propia relación. Por cierto, no me quiero olvidar que este próximo sábado se entregan los premios Goya, coincidiendo justo con el primer aniversario de la muerte de Carlos Saura. Y Cosas de la vida, hay un cortometraje, Cuentas Divinas, dirigido por Lali Ramón, por Eulalia, producido por Ana, y que es candidato al mejor corto de ficción, y me encantaría que les dierais un aplauso solo por eso, y para desearles también mucha suerte. Gracias. Además nos acompaña Jorge Berrocal, que es director artístico del Festival de Cine de Huesca. ¿Perdón? Uy, perdona, Jorge Puertolas, que es director artístico del Festival de Cine de Huesca,
que es un festival que ha sido muy importante también en la vida y en la carrera de Carlos Saura. Además, yo conocía a Carlos Saura, de lo que os he dicho, lo conocía desde el año 88, había estado en más de una ocasión con él, pero siempre en la relación con alguien hay un momento decisivo en el que sientes que a partir de entonces eres amigo de esa persona. Bueno, pues ese momento preciso sucedió en el Festival de Cine de Huesca del año 1990, cuando Carlos Saura recibió el premio Ciudad de Huesca. Y desde ese momento hasta, pues no sé cuál es el último año que vino al festival, pero hace relativamente poco, el 21, Carlos Saura vino un montón de veces al Festival de Huesca, pasé con él ratos memorables, recibió el premio Luis Buñuel y bueno, pues era estupendo que en esta presentación alguien como Jorge Puertolas, que conoce tan bien el festival y que lo vive desde dentro y que ha sido testigo de las presencias de Carlos Saura en el festival y que puede hacer una valoración de su figura en este contexto, pues me parecía también que era una presencia muy, muy importante. Así que vamos a hablar de Carlos y de su libro de memorias, que es un poco lo mismo, porque claro, es un libro de memorias que yo creo que, entre otras muchas virtudes, retrata muy bien la personalidad de Carlos y su propia vida. Pero a mí me gustaría, Lali y Ana, que nos contarais vuestro punto de vista al respecto, porque claro, yo fui muy amigo de Carlos, pero no tuve la relación que tuvisteis tan intensa, tan cotidiana durante 30 años casi con Carlos. Entonces, puede ser una buena pregunta inicial el que nos contéis hasta qué punto, cuando habéis leído el libro de memorias de Carlos, reconocéis las claves más profundas de su personalidad y de su vida. Si este libro lo representa muy bien, si para alguien que no conociera de nada a Carlos, si después de leerlo puede tener una visión o una idea bastante próxima al verdadero Carlos Saura. Yo primero pienso que es, leyendo el libro, que es un libro escrito con mucha libertad y muy libre, ¿no? Y eso está muy bien porque ahí da muchas claves, porque al ser tan libre es muy sincero, ¿no? En el libro realmente él recupera textos que ya había escrito en su momento, tanto de acontecimientos como de rodajes, como de películas, como de personas que conoció, como de amistades, como de sus mujeres, de sus perros y de su vida, ¿no? Y yo lo que me impresionó bastante y di bastante en la clave, una de las claves es que realmente Carlos es un niño marcado por la guerra muchísimo y con una dependencia emocional muy grande de la familia, sobre todo de su madre, ¿no? Y que es una cosa que, bueno, que nosotros ya más o menos nos transmitía cuando hablaba de su madre y porque yo creo que él de la madre ha heredado mucho, ¿no? O sea, aparte de su talento, en este caso el oído musical que tenía Carlos y de las tardes, él recordaba mucho las tardes en su casa con su madre tocando Chopin, tocando Mozart, y su madre yo creo que fue una gran fuente de inspiración para él, al igual que su hermana pequeña, María Ángeles, que también era una gran inspiradora y era una gran retratista de su familia, ¿no? María Ángeles, como era pequeña y había vivido más también, ellos ya se habían ido de casa, que eran más mayores, Antonio y Carlos. Entonces María Ángeles tiene mucha biografía de la familia y tiene mucho oído musical, que Carlos siempre acudía a ella en los musicales para... Dice, María Ángeles, ¿qué te parece esa tal? No, pues hay un área tal, le cantaban juntos. Pero yo creo que en este libro hay unas claves muy claras. Una,
lo que le marcó la guerra, ¿no? Lo que le marcó, como supongo a todos los niños de la guerra, pero lo que le marcó en su caso, en su familia, el tener que irse de aquí para allá, el tener que recorrer Valencia, Barcelona, hasta venir aquí a Huesca después en una edad muy crucial, ¿no? De los 7 a los 11, a los 11, 12 años, ¿no? Y su fascinación por el cine, ¿no? Su fascinación por el cine allí queda muy retratada, y es porque digo esto de libertad porque sus escritos, hay escritos que son muy directos porque son en el momento, ¿no? O sea, a lo mejor habla de la caza y lo que estamos leyendo de la caza lo escribió en el momento que estaba rodando la caza, ¿no? Entonces, él en la pandemia, bueno, pues él siempre decía que no renegaba de hacerse biografías y todo eso, pero en la pandemia decidió hacer un ejercicio de coger todos esos escritos y ver si, bueno, encontraba un hilo conductor, y él desde ahora, de alguna manera desde ahora, él hace unas introducciones desde ahora y pasamos a ese chico joven que empezaba, ¿no? Entonces, bueno, para mí las claves es mucho la familia, él le daba mucha importancia a la familia, aunque luego él no era un padre familiar típico, pero siempre decía, ¿no?, que la mafia empezaba por la familia, ¿no? Entonces, bueno, la familia para él era muy importante. Y los sucesos que fueron para él importantes, que fue la guerra y el poder hacer cine, ¿no? El poder tener una familia, unos padres que pudieron ayudarle y que le entendieron a que él pudiera estudiar cine, ¿no? Porque tuvo muchas dudas, ¿no? Empezó con fotografía y realmente fue Antonio, su hermano, ¿no? El que en un momento dado le dijo, oye, que han abierto una escuela de cine en Madrid, ¿por qué no te apuntas? Y gracias a eso, pues él también siempre estuvo muy agradecido a Antonio por eso, ¿no? Y bueno, luego era muy bonito verles colaborar a ellos dos, ¿no? En las películas, en las óperas que hicieron. Realmente eran dos hermanos muy prolíferos y muy creativos y muy artísticos. Y estaba bien verlos juntos porque se peleaban, ¿no? Son los hermanos así. Ah, mira, tengo esta cámara, ay, pero yo no la tengo, ¿no? ¿Pero qué dices? Carlos tiene grabado casi todo el proceso de la ópera Carmen que montaron en Stuttgart, y que vivían juntos en una casa, tenían que ir andando con el hielo y la nieve hasta donde ensayaban eso, y eso es un testimonio muy bonito, ¿no? Porque va Antonio con su bastón andando ahí pensando en sus cosas y Carlos todo el rato detrás grabándole, filmándole, y dice, bueno, ¿qué, Antoñito? ¿Cómo lo ves esta mañana? ¿Qué vamos a hacer el tal, no? Y el otro, un poco como gruñendo, ¿no? Porque Antonio iba, y tiene todo el proceso grabado. Carlos le importaba mucho dejar retrato de todo, ¿no? Y filmar todo. Era muy importante para él, ¿no? Hasta el final. Hasta el final. Incluso al final pedía que se le retratara, ¿no? A mí me decía, graba, haz fotos. Cuando ya estaba muy enfermito, ¿no? Era muy importante para él la imagen. Mucho. Sí, por eso el título también es tan revelador de su amor por las imágenes. Yo sí creo, con lo que tú preguntabas, que el libro realmente te ayuda a entender esa obra y a entender su cine, porque en el libro aparecen recurrentemente, ¿no? Pues cosas, imágenes, pues, la familia, la mujer, los hijos, la imaginación, su amigo Alberto, que era neurólogo, Portera. Historia de es como que empiezas a entender de dónde viene la guerra, por supuesto, el amor por la música que tiene su madre, que tocó el piano desde pequeño, el baile del flamenco, ¿no? Como que de dónde le venía todo, entiendes perfectamente cómo plantean sus películas, por qué cuentan lo que cuentan, pero hay muchas esas historias, ¿no? Y todo viene de vivencias suyas personales. De hecho, en las memorias hay frases que están en sus películas literalmente, o sea que realmente era su pensamiento que luego él transformó en su nivel. Yo creo que sirve para conocernos más en profundidad a ahora como persona, y también, pues, sobre todo como esa mente, ¿no? De cómo pensaba y cómo planteaba y por qué contaba las que contaba, por qué las contaba, cómo las contaba. ¿No? Y en el libro queda clarísimo que yo cuando leía los primeros libretos, yo me digo, pero si esto es literal, frases literales
cosas que le han pasado a él y que aparecen en este libro. ¿Qué sensación tuviste? ¿Qué impresiones sacaste del libro? Pues es que, a ver, es Carlos Saura 100%, o sea, es que estamos hablando de lo que está diciendo ella, o sea, temas tan claves en su persona y en su cine como la familia, pues se ven reflejados ahí en ese libro y en su cine, en sus más de 50 películas, que yo creo que es, vamos, yo personalmente, que tuve la oportunidad de conocerlo en diferentes ocasiones y en diferentes ámbitos, pues la verdad es que estar ante él era estar ante una historia del cine. Era grande y además sí que tengo que reconocer y tengo que agradecer desde aquí siempre el apoyo que nos dio al festival desde el primer momento. De hecho, hablabas, también me parece como muy bonito el círculo que hablabas, que el momento en el que tú lo conociste como amigo fue en 1990 cuando recibió el primer premio en Ciudad de Huesca, que luego pasaría a llevar su nombre. Y yo el primer festival en el que estuve trabajando fue el año en el que se le entregó el premio Luis Buñuel, que es el único cineasta que tiene los dos homenajes del festival. Y la verdad es que a mí personalmente me parecía, aparte de una leyenda del cine, una persona muy, muy fraca, que quizá de primeras te podía parecer que te tiraba para atrás, que con un aporte como muy solemne, pero luego para nada. O sea, era una persona totalmente cercana, llena de vida, de ganas. Con Ana muchas veces me comentaba que hasta el último momento, en cuántos proyectos estaba cortos, largos, libros, ópera, teatro, que yo decía, digo, pero ¿de dónde saca tantísima energía para llevar a cabo todos estos proyectos? Y la verdad es que me parece alucinante. Yo sí que tengo una duda que os quería consultar, porque al saber que iba a participar en esta presentación, he escuchado algunas entrevistas antiguas y Carlos habla también de un libro de su padre, de recortes, porque de hecho él reconoce como toda la ¿Su pasión padre por o el- su madre? Él habla de su padre, Sí. de toda la pasión por el arte y toda, digamos, esa pena artística. Le viene de su madre, que era pianista, pero él habla de un libro de recortes de su padre con el que les contaba historias que no sé qué porque de hecho en cierta manera le recuerda como que la pasión por la imagen realmente le viene o sea, le reconoce, digamos, a su padre Es que el padre por la imagen en concreto. El padre era muy ingenioso y era muy peculiar, sobre todo por las historias que contaba María Ángeles, que las contaba muy bien. El padre trabajaba en el Ministerio de Hacienda Sí. de la República y estaba ahí haciendo libros de estos de cuentas, de lo que sea, ¿no? Que por eso se fueron de Huesca Sí, exacto. cuando estalló la Guerra Civil. Exacto. Se fueron a Madrid, Madrid. y de Madrid se tuvieron que ir a Barcelona, a Valencia y luego a Barcelona. Pero, y Carlos también contaba, ¿no?, unas cosas muy peculiares de su padre que realmente te tronchabas de la risa, porque el padre realmente parecía que era un ser muy cómico. Y era un hombre muy despistado, era un hombre que conducía muy mal, se los llevaba a todos a Huesca y todos ahí protestaban, papá, no sé qué, y el hombre pues se estaba contra un árbol o no sé. En el libro cuenta algún episodio de eso, sí. Sí. Y la verdad es que, sobre todo, María Ángeles, bueno, y Carlos también, ¿no? Yo creo que la parte esta así más imaginativa, visual, porque claro, el padre era murciano, la madre era de Huesca y Aragonés, pero el padre era murciano, entonces era otro carácter, ¿no? Por lo que cuentas, supongo que tenía un carácter como más mediterráneo, más abierto, más así, ¿no? Y entonces, bueno, era un hombre bastante peculiar y que les hacía cosas bastante curiosas a los niños. Sí, puede ser esto de... Sí, lo contaba siempre, como que era súper metódico para todo y que tenía los libros de contabilidad, de leyes de Hacienda y de impuestos y demás,
pero que luego sí que como que intentaba esforzarse, ¿no? Haciéndole como que se cortaban de pipión y cosas así. Sí. Pero lo intentaba, ¿sí? Sí, no, y luego era un desastre también, ¿no? Me contaba que un día que estaba clavando un clavo y entonces decía, papá, no es que no, yo clavo la tumba, no se clavó el clavo. Era un poco desastre, era muy meticuloso, era muy concentrado con su trabajo de Hacienda, porque era realmente un personaje, era una persona importante dentro del ministerio, pero luego en su vida era un disparate, era un padre bastante disparate. Y yo creo que de ahí viene también un poco la herencia, tanto Carlos como su hermano, como María Ángeles sobre todo, de esa parte disparatada y que esa parte yo creo que le lleva a esa parte disparatada junto con la curiosidad, junto con la imaginación, pues yo creo que esa mezcla de todo esto es un incentivo grande, ¿no? Y una motivación grande para ellos, que salieron así tan curiosos y tan creativos, ¿no? Ha dicho Jorge Portalos una cosa que está muy bien subrayar, y es que antes de conocer a Carlos Saura, te podría dar la impresión de que era un personaje bastante duro, como adusto, como serio, y luego su cine también ayudaba o contribuía a que tuvieras esa imagen de alguien, pero luego es que en cuanto estabas más de un cuarto de hora con él, te dabas cuenta de lo cálido que podía llegar a ser, de lo majísimo, de lo cercano, y esa es una de las sorpresas agradables que yo tuve con Carlos, de decir, pero si este hombre es majísimo, ¿no? Todo el mundo creyendo que era muy serio, y resulta que... Sí, yo siempre se lo decía porque es que era muy poco fotogénico. Y él entonces, decía... No, sí, bueno, yo le decía, y él estaba de acuerdo, en que era muy poco fotogénico. Es verdad. Entonces en las fotos... Pues, perdona, también mejoró con los años. Ahí está. Aquí está guapísimo, está súper bien. Impresionante. Impresionante esta foto, pero en general era poco fotogénico. Luego él era siempre, ay, no sé por qué hay que sonreír en las fotos, sí. pues no me da la gana sonreír. Sí, entonces, claro, entre que era poco fotogénico, lo vías así, te daba como pavor, miedo, y ese señor Saura, socorro. Y luego que era muy alto. Era muy alto, y eso te imponía. Eso yo sé de lo que hablo. O sea, cuando eres muy alto, como que intimidas. Sí, intimidas. Pero es cierto que él tenía ese fondo, pero es cierto que él con los años, y a nosotros nos lo decían, se volvió mucho más simpático. O se abrió y... Yo desde luego el Carlos que conocí desde el año 88 y especialmente desde el año 90 me pareció siempre encantador. Sí, también es verdad que una cosa es cuando tú conoces, en el caso de cineastas, sobre todo de directores que tienen una gran responsabilidad ahora de una película, o en su caso no, pero en obra de teatro, una cosa es la persona que está a lo mejor más en un evento, una comida o una reunión, que el cineasta que está en el set, que al final pues existe una enorme responsabilidad y sobre todo que yo era obsesivo compulsivo con la atención, es que es una película y estoy un año pensando en la película, en cómo es la película, en saber todo de los conceptos de la película, sí. No dormía, o sea, llegaba de rodaje, se ponía a ver los frutos del día anterior, pues ya los 20, 30 años, o sea, el disco duro, veía los frutos, de que me acuerdo que le gustaba y a las 5 de la mañana así estaba despierto, pintando y viendo los planos que iba a hacer ese día. Entonces, claro, es verdad que mucha gente había rodado en el set y demás, como tú sabes qué serie y demás, porque él, cuando estaba en su comprometido, la gente le decía, oye, pero no estoy aquí para hablar contigo. Y lo decía muy amablemente, la gente se ponía a hablar, en silencio, por favor, que estamos todos concentrados, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo la gente que ha trabajado con él, que muchas veces sí que es como, no, es que como, tan serio tal, pero fíjate, luego a la hora de comer, no todos los días aquí como que no, pero normalmente... Sí, pero eso es un tema de concentración, ¿no? Porque está concentrado. Pero luego con el equipo, una de las cosas que sorprendía mucho en los rodajes a gente que venía por primera vez, fuera artístico o de técnico, que todo el mundo llegaba, ay, Saura. Y a cabo de poco rato a la tarde me venían y me decían, pero bueno, pues sí es súper simpático, pues sí es súper majo, pues sí es súper amable, ¿no? Porque todos te esperaban tal, pero porque él en los rodajes sí que tengo que decir que yo he trabajado con muchos directores y de verdad que me parece uno de los directores que mejor ambiente crea en un rodaje, mejor hace sentir a la gente, pero todo el mundo, todos los departamentos, mejor hace sentir que valora tu trabajo, ¿no? Y de alguna manera es un director que es muy importante en un rodaje, que
que el director cree buen ambiente, ¿no? Y que haya una confianza, porque si no, no se va al traste todo. Y la verdad es que esto él lo hacía a pesar de sus momentos de concentración o momentos que decían, no, no tengo que comer solo porque tengo que pensar. Eso se le respetaba, ¿no? Pero sí que le gustaba hablar con todos, le gustaba hablar sobre todo con los chavales más jóvenes, los de las cámaras, los técnicos, ¿no? En ese sentido sí que eran los actores, bueno, pues con los actores, ay, los actores, estáis siempre igual, déjate de... A lo mejor había actores que no se sentían del todo quizás dirigidos, depende, ¿no? Pero él sabía mucho, mucho, mucho de dirigir, sabía muchísimo de actores, ¿no? Y aunque no lo pareciera, ¿no? Porque no, a lo mejor no hacía un trabajo tanto de introducción o de mesa, un trabajo muy profundo psicológicamente del personaje, quizás porque él pensaba que eso era un trabajo del actor, pero sí daba unas pistas muy, muy concretas y te daba un... Yo pienso que era un muy buen director de actores. Muy bueno. Si no, ahí a la vista está, ¿no? Sí, bueno, y fue capaz de sacar cosas insólitas de gente como Andrés Pajares, por Exacto, ejemplo, o de José Luis López Vázquez, que hasta que trabajó con Carlos era un actor fundamentalmente de comedia, Sí, sí. pero desde que empezó con Pipermin Frappé, o sea, vimos Sí. otro tipo de actor, o sea, sacó de actores Tenía lo mejor mucha que vista, tenían dentro. Sí, tenía tenía mucha muy buena vista para muchas cosas, muy buen gusto. Para la música, no digamos, era una locura Sí. el buen gusto musical que tenía. Mucho. Siempre se cuenta, y no está de más recordarlo, que el ¿Por qué te vas de Janet, que suena en Cría Cuervos, él fue quien se empeñó en incluir esa canción, porque todo el mundo decía, ¿pero dónde vas? Que eso esa canción es una horterada, que no sé qué. Y él se empeñó y ha quedado como una especie de icono de su carrera, ¿no? Muchas veces, ¿verdad? Sí. Él tenía, digo, para eso un instinto, ¿no? Sí. Sobre todo tanto a nivel con las canciones, tanto a nivel creativo, ¿no? De voy a poner esto aquí, ya, pero esto aquí es que no entiende nadie, lo voy a poner aquí. De hecho, a veces incluso creo que muy adelantado a su época, ¿no? Que de algunas películas, si las hubiese hecho un poco más tarde, a lo mejor hubiesen tenido una mayor repercusión, sobre todo de las últimas. Pero de la música le pasó a Cría Cuervos y siempre lo contaban, y de hecho, porque te va como le conseguía por todas partes, pero en su última película, Las paredes hablan, y una bachata, entonces le pidió la bachata porque las paredes hablan toca parte, ¿no? de canto urbano, o sea, es una reflexión sobre por qué el ser humano crea, ¿no? Entonces es una comparación entre escrituras rupestres y arte urbano. Entonces el hecho de que una bachata en efecto fue más moderno, más actual, que no fuera pues, el típico documental de escrituras rupestres, que era un poco el planteamiento original. Y entonces pidió la bachata, la maqueta, la música, me encanta la bachata, entonces con la bachata, bueno, está bien, pero a lo mejor es un poco raro aquí la bachata, y me dijo, no, me encanta la bachata. La productora María, como claro, me llamaba a mí, ¿cómo hablamos con tu padre para ver si lo puede cambiar? Tal, así que digo, creo que lo vas a tener complicado, pero bueno, yo si quieres, llámale o mándale un mail, que se mandaba mails razonándote y mi padre se pasaba horas contestándole mails, en plan, pues de acuerdo, lo hice así, y en Goya Burdeos así, y no sé qué así, y así, así, así. Y entonces ya como en los últimos cortes de la bachata iba en medio de la película, en los últimos jornadas de montaje, le dijo a la montadora, oye, prueba a poner la bachata al principio, los créditos eran al principio, al principio la bachata, y lo vio y dijo, me encanta, ponla también al final, y ahora está al principio, a la mitad del final, y todo el mundo que ve el documental lo tenéis en televisión española, en RTV Play, lo queréis ver, se llama Las Partes Salón, está gratis abierto, todo el mundo, me encanta el documental, pero la bachata es increíble. Entonces, María, la productora, madre mía, qué tenía. Y lo que se peleó por la bachata, pues en Cría Cuervos, igual con el por qué te vas. Pues el por qué te vas, él siempre era lamentado siempre no haber comprado los derechos. Claro. De por qué te vas. Sí, y tanto. Siempre lo lamentado. La música ha tomado un papel fundamental en todas sus Pero tenía clarísimo, o sea, yo antes de ver la película ya decía, esta canción para aquí, o aquí va a ir esto, o sea, que realmente cualquier otros directores no, pues espera que venga un compositor y que haga algo rock, y que le haga algo de interpretación, no, yo quiero esto así, esto no me cuentes. Sí, pero él tenía, como escuchaba muchísima música y además mucha música distinta, y él sus temas preferidos, o sea, siempre los apuntaba para utilizarlos más adelante en alguna que película. en las memorias eso aparece mucho, realmente. Sí. Pero es que se escucha,
Imperio Argentina, Princesas Gallegos. O sea, que al final ves como muchísimas referencias, hemos hecho unas notas con todas las canciones que hacen referencia, porque todas luego aparecen en los películas. Desde pequeño escuchaba, aparece. Bueno, hasta el tractor amarillo en el séptimo día. Que no tenía muchos prejuicios, desde luego. No, esa libertad mental que él tenía, que las memorias también se benefician de alguien que está escribiendo algo con absoluta libertad, que ha perdido el poco filtro que siempre tuvo, pues lo ha perdido. Entonces yo creo que eso le da muchísimo encanto, aparte de que me parece que es un libro que descubre, porque todo el mundo sabe lo inmenso cineasta, lo genial fotógrafo que era, pero aquí también se descubre como un gran escritor. Tiene muy buena mano para la escritura y es capaz de evocar, de describir, de recrear situaciones, acontecimientos, reflexiones, observaciones, imágenes, episodios con mucha fuerza literaria. Y eso es otro de los grandes descubrimientos que para mucha gente que no conociera al Carlos Saura escritor, este libro también es muy, el libro muy es interesante. Muy entretenido. Es muy entretenido. Son unas memorias que tienes que ir del principio al final porque va saltando bastante y no se te hace muy entretenido porque al final te das cuenta que no solamente la historia de un hombre cineasta, sino que es la historia de nuestro país, de muchas generaciones, de muchas gentes. Total. Ayer Alberto Sabio Justo Gallego esta mañana me lo decía, que una de las cosas que le habían gustado, más allá del retrato que hace de su vida, es que hace un retrato de la vida cultural española. Totalmente. Eso está como muy, muy presente. Y también creo que es el libro de alguien profundamente agradecido con la vida. Si en ningún momento te da la impresión de que es alguien amargado, que está frustrado, que de alguna manera se cuela algún tipo de frustración o de amargura entre líneas. Y yo veo el libro de alguien, y ha pasado, o sea, pertenece a una generación muy dura, es la generación cuya infancia y adolescencia coincidieron con la guerra civil nada menos y con la posguerra, la dictadura y todo lo que quieras. Pero dentro de eso es alguien profundamente agradecido con la vida que le ha tocado. Es que yo precisamente por eso, o sea, que mi padre siempre decía, desde que estamos aquí, que está en Madrid, en Huesca, donde sea, que cojamos un tren y estemos en una hora en Zaragoza, que el coche... O sea, que a él le maravillaba la avance. De hecho, de pasar hambre desde ciudad en ciudad, los antes te iban a matar, si no se tenían para comer, de tus padres, de no de familia. Entonces yo creo que cada persona es totalmente agradecido y consciente de la suerte que pero por eso mismo... a día de hoy, y que al final por ver esto que yo no está en límite y la mata cuando eres tan pequeño, ¿no? Yo he visto que en la vida. Pero por eso mismo podía haber sido una persona resentida y no tiene ni un miligramo ni de resentimiento, ni de... Bueno, la única cosa que realmente le amargaba y le ponía mal era la guerra, ¿no? Las guerras. No, es que... Es lo que realmente... O sea, era un tema para él obsesivo, es decir... Y todo lo que tenía que hacer, que no sabía si iba a tener tiempo para hacerlo. Tú no tengo más que hacer. Pero como también lo que me perturbaba mucho, y todos los proyectos que no le salían, esa madre, me ¿por qué tiempo le he dedicado a esto? Y no va a hacer nunca, le decía, papá, pero yo decía, papá, pero ha salido ha salido 5 más, entonces no te... pero es que él tenía... Claro, porque él tenía unos proyectos que muy suyos que le hubiera gustado hacer y no pudo. Pero... Estamos tocando muchos temas ahora mismo que yo creo que se podrían resumir en uno de sus últimos trabajos, porque estamos hablando de música, estamos hablando de su cine, de la guerra, de Aragón, y en uno de sus últimos trabajos, el cortometraje Rosa Rosa, de alguna manera aúna todo eso con ilustraciones que él mismo creó, música de José Antonio Labordeta. Total. Ese y el de Goya también, porque también es otro gran aragonés, la pintura, la música, la guerra, o sea, son temas que le acompañaron hasta el final. Y yo recuerdo conversaciones con él cuando había una situación de conflicto en España, de polarización, no sé qué, o sea, se echaba a temblar, que eso también he visto que comparten muchas personas de su generación, que a mi madre también le pasaba. Es decir, que los que vivieron la guerra
fue tan completamente traumático eso para quien vive la guerra de niño o de adolescente, que es como que siempre están pensando que puede volver a suceder. Claro, estaba convencido. Sí. Que según cómo iban las cosas, dice volver a una guerra civil. Estaba convencido. Bueno, toquemos madera, por favor. Pudo dedicar su vida a lo que más le gustaba. O sea, y desde ese punto de vista yo creo que él se sentía más allá de quejas puntuales de si este proyecto me sale o no, pero considerando la globalidad de su vida, de su carrera, dices, caray, o sea, es que a él le encantaba la fotografía, le encantaba el cine, se convirtió en un número 1 mundial en las dos artes, admirado por todo el mundo, convirtiéndose en un clásico, hasta última hora haciendo lo que le gustaba. O sea, todas sus pasiones las pudo cultivar. O sea, que está, o sea, vamos a ver, cerca de la vida soñada. Además, teniendo súper plena y hasta última hora manteniendo una lucidez increíble, un amor por la vida increíble. Y eso es muy conmovedor. Un agradecimiento muy grande, porque él valoraba mucho que había tenido muy buena vida. Y yo creo que eso lo valoraba mucho. Por eso no quería irse. Claro. Pero él sí estaba muy agradecido a la vida. Mucho. Tiene una filmografía muy libre. Porque siempre decía que le había hecho lo que le había dado sí, para bien y para eso mal, es. ¿no? Ha hecho cortos, ha hecho largos, Sí. ha hecho documental, ha tocado música. O sea, Pero también se puede decir que no. Pintura. Que esto es muy importante, porque siempre al final, al llegar, yo que llevo los últimos años todo, al llegar un tiempo, pero te pagan tanto, tal día, no me interesa nada. Pero, no sé, así, publicidad, por ejemplo, publicidad, imposible. Que le ofrecían, le decían, hombre, no. Ya, pero pues fíjate, no. Porque también lo que es súper importante es por supuesto, encontrar el camino y poder vivir de lo que te gusta, que al final no hay nada más bonito para justificarte, ¿no? Que es esa pasión, y por eso precisamente estuve trabajando hasta los 91 años todo el rato, porque aparte en todo lo que hacía yo enfocaba a trabajar. No, es que estoy viendo la película y déjame porque estoy descansando, o estoy pensando, o estoy leyendo, que todo era enfocado con un fin siempre. Pero luego también como el tener ese criterio y lo que comentabas antes, ese pensamiento crítico y decir, no, y esa capacidad de decir, no, mira, es que yo no me dejo corromper, o sea, a mí lo que me gusta es esto, o yo lo que esto lo veo así, y bueno, puede estar bien, puede estar mal, obviamente escucha todo el mundo, que también mucha gente, sobre todo, los productores lo han destacado mucho, en estas personas que escuchaban, porque hay muchos directores, y más ahora que que ni te escuchan, que oye, por lo menos escucha y ya luego decides, ¿no? Aunque tú tengas tu criterio y tu capacidad. Él escuchaba siempre, pero tenía lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Que si le parecía bien lo que tú le decías, cambiaba de opinión, ¿eh? O sea, que en ese sentido, pues, como que sí que era muy sabio escuchando y escuchaba muy activamente. Pero luego tenía clarísimo lo que sí y lo que no, y nunca se ha dejado corromper, y de hecho, ha tenido muchas ofertas para Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Los 80, 90, sí. Estados Unidos, para hacer películas mucho más grandes, películas mucho más comerciales, y no las quiso hacer, había querido hacer, por el ejemplo de la publicidad, ¿no? Que ahí, pues, entre proyecto y proyecto, que te llega un spot que te lleva un mes, que te pagan un dineral, que tienes como todos los medios al todo, y etcétera, pero ¿para qué voy a hacer esto si bueno, porque el sistema... Pero también era la cosa de que del sistema, no le gustaba el sistema de la publicidad, no le gustaba... Pero no es eso, él es importante, yo me peleaba con los eso sí, corte final, sí. Como o corte final o nada, y claro, al día de hoy, el corte final es por decisión final sobre la película, ¿no? A día de hoy nadie acepta eso, o sea, ninguna plataforma, nadie diría, oye, pues si no tengo no lo hago. No lo hago. Pero aún así todo no le ha gastado para nada ni su reconocimiento internacional, ni... No, pero bueno, a lo mejor hubiera podido, no lo sé, no se sabe, pues te vas a Estados Unidos y te conviertes en, no lo sé, o no, nunca se sabe, pero efectivamente, o sea, yo creo que para mí es totalmente admirable, bueno, dejarse corromper y decir, no, lo que quiero como quiero. Insisto, se está abierto a escuchar, pero incluso, bueno, con las memorias también un poco eso, que durante muchos años se os acercaban, oye, pues
porque no escribe, porque no me da la gana. Y de hecho cuando decidimos hablar con Pingüín, ya era como de, oye, pues mira, ya cada tiempo lo he repasado, lo he revisado y ahora sí quiero que, o sea, si estoy dispuesto a que si alguien lo lea y si le gusta o no gusta, pues ya se publica o no, pero no porque vengan a ofrecerme que van a publicar el libro, lo Y dentro de eso, dentro de esa dificultad para cualquier cineasta del mundo, el caso de Carlos es uno de los que más cerca han estado de hacer exactamente lo que quiso. Y además, como decía Jorge, un cine muy libre y que si hubiera cerrado su carrera, imaginaos que Carlos decide retirarse después de Deprisa, Deprisa, en el año 81. Ya estaría en la historia del cine, solo por lo que hizo hasta el año 81, con películas como La caza, como Criacuervos, La prima angélica, Piper mi frappé, Elisa vida mía, Mamá cumple 100 años y la propia Deprisa, Deprisa. Pero es que si él hubiera debutado después de Deprisa, Deprisa y hubiera hecho todas las películas que hizo, también estaría en la historia del cine. Porque hizo películas fundamentales, por ejemplo, del género musical, relacionado con el cine y la música, o Ay Carmela, o otras, ¿no? O El séptimo día. Giovanni. Sí, pero que... Goya en Burdeos. Goya en Burdeos, o sea, que hizo muchísimas películas muy interesantes que están en la historia en todas sus épocas, porque en casi todos los casos de los cineastas, pues tienen un periodo dorado al que siempre acabamos acudiendo, ¿no? Pero en el caso de Carlos, que puedes elegir películas clave durante muchos años y esa resistencia en primera línea creativa me parece completamente excepcional y propio de un fuera de serie, que era lo que era Carlos. Y luego tenía esta cosa, lo que decías, Ana, de no perder el tiempo, ¿no? De emplear, y hay una anécdota que alguna vez hemos recordado, que viví contigo y con tu padre, cuando precisamente presentasteis Rosa Rosae en el Festival de San Sebastián, que desayunamos juntos, tu padre, tú y yo, y vino con nosotros el chico que llevaba la promoción del corto, que era joven, era bastante joven. Entonces empezamos a hablar, no sé, de la enfermedad o de la vida, no sé qué, de la muerte, hablamos con normalidad. Y entonces le dice el chico a Carlos, le pregunta, Carlos tenía entonces 89 años. Dice, Carlos, pero ¿tú no piensas en la muerte? Y le respondió de inmediato, dice, yo no tengo tiempo de pensar en la muerte. Y me pareció una respuesta genial. Dice, pero que no, que yo lo que quiero es vivir, y disfrutar cada minuto de mi vida y emplearlo en lo que me gusta. Y eso me pareció una especie de afirmación de vida impresionante, y de una especie de actitud, ¿no? Sí. Además, ese corto yo recuerdo que se lo comentaste a... el primero que lo viste. Rubén, Sí. Me acuerdo que se lo comentaste de mi padre, tiene un cortometraje, Rubén lo vio y me dice, o sea, lo tienes que ver ya, porque es espectacular. Cuando Rubén habló contigo, claro, nosotros la intención era estrenarlo en el festival, pero me acuerdo cuando Rubén decía que el cortometraje lo va a abrir el Festival de San Sebastián. O sea, es que estamos palabras mayores. De que un cortometraje, pues de cortometraje inaugural del Festival de San Sebastián. Pues ese fue unos peques que no tenían que para nosotros como festival, o sea, es que fueron decir, atención, o sea, que es que va a abrir el festival. O sea, no era una cuestión de, mira, nos queramos ir el cortometraje para o sea, nosotros como, ya lo dijeron, el año que viene, hay tiempo, pero es que el cortometraje va a abrir, o sea, un festival de clase A, uno de los festivales más importantes del mundo, el festival más importante de España, se abre con un cortometraje que es algo habitual. Nada. Y con un cortometraje tan especial. Y tan diferente de eso, de esos 89 años, desde luego completamente diferente a lo que he hecho nunca y a lo que se hace, que para mí también es algo totalmente admirable. De decir, bueno, esto ya lo he hecho, pues ahora ¿qué voy a hacer diferente? También como sin presión, pero esto ya no me interesa porque esto ya está. Entonces, a ver ahora qué podemos hacer que sea algo. Sí, le gustaba buscar caminos nuevos, cosas nuevas, maneras de hacer nuevas dentro de su propio mundo y de su propio salirse, pero sí es verdad que
que le encantaba descubrir cosas nuevas, igual que le encantó cuando llegó el digital y rechazó el analógico, ¿no? Dice, ¿para qué utilizar película? ¿Para qué? Si ahora tenemos un momento y tantas... O sea que había una parte tecnológica porque tenía mucha mentalidad de ingeniero él también. Él había estudiado ingeniería, había hecho un prototipo de moto y tenía una mentalidad muy, muy de ingeniero, con sus cámaras, ya montando y desmontando, ya se veía. Pero sí es verdad que siempre buscaba soluciones nuevas y los musicales, sobre todo, ¿no? Se veía mucho que parecía que era lo mismo, pero no era lo mismo, porque cada vez iba un poquito más allá, ¿no? Sobre todo con su trabajo con Vittorio Storaro en los musicales, que los dos eran, ahí sí que se unieron dos curiosos y absolutamente descerebrados del cine, que no sabían hacer otra cosa que pensar en la luz y entrar en el cine, y la verdad es que era muy bonito verles trabajar juntos, ¿no? Dos personas tan inventivas y buscando nuevas maneras, ¿no? Nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de plantear cosas que tantas veces se han planteado, ¿no? Y que él tenía al final esa especie de, no sé, de genialidad o de algo que hacía efectivamente que el resultado fuera algo, pues, nuevo, un poco. Está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Carlos, el primer aniversario, por lo tanto, de la ceremonia de los premios Goya del año pasado, que alguna vez hemos comentado que parecía que era un guión escrito por él, o sea, que muriera en la víspera de la ceremonia donde él iba a recoger el Goya de honor, que lo recogisteis vosotras. Bueno, eso es un poquito, perdona que te interrumpa, cuando ella ha dicho lo del corte final de sus películas, yo estoy convencida que él decidió el corte final de su vida, estoy convencidísimo, que él dijo, hasta aquí, ahora ya no se puede, ya no puedo más. Y yo creo que él decidió eso, igual que decidió la última escena de su vida, que fue la recogida del Goya, Antonio y yo. Esa es una escena que él decidió y que la hicimos por él. No, porque él decía que iba a verlo. O sea, él lo tenía que ver. Yo voy a verlo, quiero que vayáis vosotras, porque primero iba a ir, luego no, y luego dijo, quiero que vayáis vosotras y Antonio. Sí, pero... Esto yo ya no aquí. Sí, el de antes ya decidió que ya no tenía sentido estar de esa manera. Pero siempre me lo he tomado como digo, hasta el corte final de su vida, el tío, ¿eh? Hasta el corte final de su vida y hacer esto, ir a recoger el Goya y hacerlo bien. No lloréis, no dramas, no puñetas, no nada, ¿verdad? Porque a él no le gustaban nada esas cosas. Entonces, nosotros le representábamos a él, ¿no? Entonces teníamos que mantener esa Pero ¿cómo se han colocado esos días, esa noche de los Goya en vuestra memoria? Porque ha pasado ya un año, que me parece increíble, os ha pasado volando. Me parece que fue ayer. ¿Os vienen muy a menudo esas imágenes a la cabeza? Bueno, a mí me vienen más ahora, ¿no? Al hacer el año parece que ya ha pasado muy rápido, ya han pasado muchas cosas, tampoco nos ha dado mucho tiempo ¿no? a pararte y pensar, pero yo me acuerdo mucho como si fuera ayer, sus últimas 2 semanas, ¿no? Pero muchísimo. Y a raíz de ahí me voy a los Goya directamente. Yo los Goya lo que recuerdo es llegar tarde, salir, solo recuerdo que ella me dijo, mamá, no hay atril, y digo, no, así no. Salimos a los Goya y entonces todo lo que con todo, miles de llamadas, miles de mensajes, claro, cuando yo estaba en Sevilla ya como... Bueno, allí hay que decir que realmente el presidente de la academia, Fernando Méndez Leite, tengo que decir que fue un acompañante absolutamente, al igual que Luis y otras personas que vinieron los últimos días a despedirse de él, pero Fernando Méndez Leite estuvo ahí al tanto, yo pobre, le llamaba todos los días, y el día que le di la fatídica noticia, él ya estaba en Sevilla, ya estaban preparando, y aún lo recuerda. Fernando quedó un poco tocado porque aún lo recuerda y lo cuenta. Y además estábamos allí, los Goya y tal, y claro, cuando me dijisteis la capilla ardiente y eso, pensé, el único antecedente de una capilla ardiente en la academia era de Berlanga. Sí.
Entonces me dice, es que claro, el ataúd de Berlanga, es que claro, tuvimos esos problemas porque no entraba, se cayó por aquí, y yo, no sé, estas cosas, ¿no? Que dice, y le dije, digo, bueno, Fernando, digo, es porque era Berlanga, es porque era Berlanga, entonces, digo, pero a Carlos no le va a pasar esto. Y aparte no va a venir nadie, porque estamos todos en Sevilla. Bueno, sí, me estaban todos trabajando. Bueno, ya te paso el teléfono a la funeraria, no sé qué, bueno, en fin, el caso es que bueno, fue un poco impresionante todo eso. Luego él también batalló mucho porque la productora de la gala, pues se quedaron así y dijeron, no, no podemos empezar con el Goya de honor de un recién fallecido porque esto va a ser un entierro, va a ser un desastre y bueno, resultó, parece ser todo lo contrario. Todo lo contrario. La realidad es que quedó bien, yo no sé ni cómo quedó bien eso, porque entonces llegamos al auditorio de los Goya en Sevilla, yo iba con mi hermano Antonio y tú venías de Madrid directamente, como que llegaste ahí, ¿no? No, sí, yo llegué. Entonces, claro, nosotros no vimos el auditorio, entonces estábamos por detrás y veganillos, tal, no sé qué, y entonces estaban, que era la organización de la torre que presentaban la gala y tal, ¿no? Sobriedad, como yendo vuelto, como toda la mesa con todos los Goya, no sé qué, y entonces nos dijeron, oye, o sea, estaba Carmen Maura, ¿no? Y tres nosotros, y entonces nos dijo, por favor, precisamente como nos ha costado mucho pelearnos de esto y que no queremos que sea funeral, que sea algo breve, que no sea dramático. No, yo no me enteré de eso. Entonces, mi hermano Antonio, que tiene un humor negro, que me somarra a lo siguiente, le dice, pues yo tengo un discurso de 15 minutos. No, me dice, Lali, que sepas, y a mí me habían perdido, no me encontraba en el sitio, bueno, yo llegaba como, digo, yo tengo que leer la carta y dar las gracias a los de sanidad. Y entonces me dice, bueno, que sepas que voy a hablar 10 minutos, digo. ¿Cómo que vas a hablar 10 minutos? Tío, si mi carta va a durar 3 minutos y va a mis agradecimientos en un minuto, pero no puedes hablar un minuto. Yo me puse. Se ponen a pelearse. A la vez que me da la mayoría de personas como muchos ejercicios de respiración. Y además entonces nos dicen, venga, como ya os toca. Y yo tenía en mi móvil como mi dispositivo. Y entonces me dice la persona de la superamable, oye, lo único que es que no hay atril, entonces va a quedar fatal si sales con el móvil. Entonces, si quieres te lo aguanto, y yo, vale, pero digo a mi madre, bueno, que me están peleando, que quería hablar más de lo del otro. Y entonces me dicen los dos, no, pero empieza tú. O sea, literalmente como que me cogen, empieza tú y vamos. Nos hicieron salir. Sí. Y dicen, sale. Y yo digo, uy, está Carmen Maura, que ni la había visto. Y yo sí que salía con el móvil, yo sí que me llevé el móvil y me llevé el sobre, la carta que tenía que leer de él. Y entonces, cuando estábamos en el pasito me dice esto, mamá, no hay atril. Y yo digo, bueno, ¿y qué? Digo, no sé, si no hay atril, pues hablamos igualmente. Y entonces nada, empiezas tú y ya nos vamos detrás. Y entonces nada, yo la verdad que quedó fenomenal. Y luego cuando Batory se puso a hablar, que los dos le miramos en plan, porque estés capaz de hablar 15 minutos. Sí, vete a saber. Sí, hablaron bastante, ¿no? No, quedó genial, vamos. Al final salió todo muy bien. Bueno, yo... Sí, pero yo creo que ha sido... Sí. No, entonces fue impresionante. Fue impresionante. Probablemente es el momento más especial de la historia de los Goya. Sí, lo han dicho mucha gente. Y no hay nadie, pero da igual, de la profesión, de me voy al mercado, a la frutera, a la pesca del otro, a mi pueblo, ahí, todo el mundo. No hay nadie que no me haya dicho, es que lloramos. No, hombre, claro, es que fue muy potente, muy emocionante. Vamos a mirarlo, no sé exactamente no sé, pero quedó bien. Pero fue como, sí, fue muy impresionante, fue muy especial. Bueno, yo como venía, no sé, yo venía muy volado. Pero a mí, ¿sabes qué me pareció? Entre lo de que me di cuenta que había él decidido su corte final de película, que había decidido la última escena, pues cuando estaba todo el mundo de pie, allí, que me acuerdo que veía a Jorge, a Juan Diego Boto y Penélope, que estaban aquí, sí, que estaban los primeros, y cuando estaba todo el mundo ahí de pie, es que de repente me pareció como en sus musicales, cuando terminan, que se gira la cámara, ¿no? Y el ojo, que es su ojo, ¿no? El objetivo se va alejando. Pues a mí me pareció que se iba alejando el objetivo. Digo, ahora has terminado, sí. No, y aparte es como un homenaje, porque, o sea, quieras que no, o sea, son grandes películas, muy reconocidas, pero es verdad que en los últimos años, pues precisamente porque le daba la gana y nos dejaba parte de más,
le costó muchísimo levantar proyectos, ¿no? Y al final de la Saura, pues otra película de Saura, entonces también creo como que ese homenaje de toda la industria, de toda la gente del cine, y parece como ese timing perfecto. Perfecto. Ese día, una hora antes, eso no es así. Claro. Y al día, o sea, que al final es Fue perfecto. No, el tiempo lo midió perfectamente. Que hemos dicho que tuvo la vida soñada, pero la muerte soñada también. Sí, como escribió el Villalindo, ¿no? Claro, y que la semana anterior hubiera estrenado su última película y que después de morir estrena su última función de teatro, Lorca por Saura, es que es como para flipar. Y mientras tanto, claro, y mientras tanto ese homenaje de todo el mundo en ese momento tan especial de la ceremonia de los Goya. Es que sí que fue, yo creo que sí que ha sido uno de los momentos más impresionantes. Fíjate, pero era la emoción, no porque se hiciera nada especial, porque no se hizo nada especial, pero yo creo que era la gran emoción concentrada ahí, la gran energía y esa respuesta, ¿no?, de toda la profesión, que nos sentimos muy queridos, o sea, Sí, a él, sí. pero también nosotros, ¿no? Pero a mí, fijaos que admiraba a Carlos y era, o sea, devoción lo que yo sentía por él. Me sorprendió agradablemente el comprobar la admiración general de todo el mundo. O sea, era una cosa que no lo veía venir con tanta intensidad y para mí fue muy intenso. Muy intenso y para mí fue muy emocionante, muy conmovedor. No, realmente fueron unos momentos, no sé cuánto tiempo estuvimos, muy conmovedores. Que ha pasado un año y yo creo que en parte de no ser tan conscientes de que ha pasado un año es porque, bueno, ha habido muchísimos reconocimientos. Sí, tanto. Hoy con la placa, pero al final también como que le mantienen. No, y la oportunidad también de que este libro que sale en septiembre también permite el seguir hablando de él alrededor de sus memorias, ¿no? Hombre, yo creo que está bien, ¿no?, que se siguen hablando, porque si no se hablan las personas, eso, entonces... Sí, es cuando te mueres de verdad, ¿no? Entonces creo que Carlos tiene muchísima obra y muchísimas cosas que aún puede durar muchos años y mucha gente que lo pueda descubrir. Es un clásico, eso quiere decir que yo estoy seguro que dentro de 100 años los que quieran conocer mejor la España del siglo XX verán las películas de Saura y para ellos será un testimonio fundamental, aparte del cine, también de la España de su época. Seguro, o sea, que es un clásico para el resto de los tiempos. Sí, estamos aquí aún. Pero no lo veremos ahora, inmediato, ¿no? Yo pienso que ahora, ahora hay muchos descendientes, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que han chupado de su cine, ¿no?, y que de alguna manera tienen como una continuidad, ¿no?, no en imitar su cine, pero sí en una manera de hacer cine, ¿no? Hay una serie de directores y directoras jóvenes que tienen una manera de entender y de hacer el cine. Y de vivir la profesión. Yo conozco a muchísima gente. Yo recuerdo el primer año que yo estuve, que cuando se le entregó el premio Luis Buñuel, Paula Ortiz presentaba el rodaje aquí de La novia. Y ella estaba como un flan, porque quería presentarle el proyecto a Carlos, y es que era como una niña cuando va a decirle la carta a los Reyes Magos. Ella estaba como un plan, porque quería presentarle el proyecto, quería saber la opinión, o sea, quería tener la opinión de Carlos, presentarle el proyecto. Claro, el maestro. Y para diversas generaciones, para su generación, para sus alumnos de la escuela que también los tuvo, para mi generación que nos cambió la cabeza, para los más jóvenes como Paula, Félix Vizcarret, que es el que hace el documental alrededor de él, o sea que Carla Simón, que cuando hace Alcarrás reivindica o sea, Carlos Bermúdez, muchísima gente que lo ha reivindicado como gran referente. No solo de España, también de fuera, como también lo ha citado. Sí, total. Julia también lo Spike Lee, que tuvimos también ahí hace unos años, muy graciosa, porque Spike Lee vino a presentar la de Clan a Madrid, entonces la primera rueda de prensa estaba en Villamaza en Madrid, entonces le preguntaron, oye, ¿qué tal? La película, ¿no?
yo aquí no voy a conocer la película, pero yo lo que me llevo a España es a conocer a Carlos Saura, porque eso es lo que me interesa y me encantan las películas y entrevistas. Ya bueno, pero y además, y eso está grabado muy bien en la prensa. Ya bueno, pero en la película, y cuéntanos la verdad que no, pero Carlos Saura, ¿dónde vive? ¿Alguien no sabe dónde vive Carlos Saura? Entonces, no sé, como a la hora, me llamaron los de Universal, oye, que está aquí Spike Lee, que quiere conocer a tu padre, justo no podía porque estaba montando, y pues te podemos mandar unos carteles para que los firmes, pues mandar los carteles al montaje y se los mandamos de vuelta y luego nos escribió Spike Lee desde Nueva York que lo tenía en su casa de Manhattan, los carteles. Qué bueno. Y se caen firmadas por él. Con Pablo Larraín, cuando le contactamos, porque yo le había contactado en años anteriores, y en cuando yo le dije el premio de nuestra Carlos Saura, fue como... Este año sí puedo. Claro, sí. O sea, porque él quería conocer al propio Carlos, ¿no? Es un referente mundial, o sea, para cineastas que ahora mismo están, o sea, que son cineastas que son los que van... Está en primera línea, sí, sí. Y espero que siga siéndolo, ¿no? Para los nuevos cineastas que salen, que siga estando vivo y que se siga, o sea, que no simplemente se viva de homenajes, que están muy bien y eso, sino de sus películas, ¿no? Que sigan vivas, que puedan ver. De su amor por la profesión, de la manera de vivirla, de esa pasión, de esa incapacidad de arrojar la toalla que tenía, ¿no? Que nunca se rendía. Eso es que me parece muy inspirador para cualquier cineasta. Pero ser una persona absolutamente inspiradora, motivadora. Luego una cosa muy bonita que tenía era que te alentaba muchísimo. Te alentaba, me decían, pero si tú puedes hacerlo, si lo haces muy bien, venga, hazlo, pero dibuja, que dibujas muy bien, ¿por qué no diriges? Disparaba la autoestima, sí. ¿Verdad? Sí. Eso sí. Hay dos cosas que yo cuando estaba con Carlos hacía casi siempre, cuando estábamos cenando, riendo, celebrando la vida, y una de ellas es que siempre me pedía que cantara una canción de Imperio Argentina, Rocío, que era su canción favorita desde la niñez. Y otra cosa que hacíamos siempre en las cenas, sobre todo cuando ya nos íbamos, antes de despedirnos, siempre gritábamos ¡Viva Huesca! Y le encantaba. Bueno, pues Carlos murió el viernes 10 de febrero y yo fui a verle el día 8 de febrero, miércoles, que yo dudé mucho de ir a verle. Y Lali lo sabe muy bien porque tenía reparo, estaba Carlos en una situación ya con el respirador y siempre en esas situaciones tan delicadas como que a mí me apetecía mucho ir a verle, ir a despedirme, ir a darle un beso, pero al mismo tiempo me daba mucho apuro. Y Lali me animaba y yo le dije, Lali, pero ¿tú estás segura de que le voy a dar una alegría, que es lo único que quiero? Y dice, no lo dudes, ven que se va a alegrar. Y entonces fui a su casa de Collado Mediano y estuvimos ahí un buen rato con él y efectivamente yo empecé a hablar, empecé a contar cosas de las cosas que habíamos compartido. Él no podía hablar, o sea, no podía hablar, tenía el respirador, sí. Pero él me miraba y yo veía que se alegraba con lo que le contaba y en un momento dado Lali me provocó para que le cantara Rocío allí. Claro. Y yo digo, ¿qué dices? ¿Que quieres que le cante Rocío? Sí, cántasela. Y se la canté. Y me grabó, por cierto. Y luego al final, ya cuando me iba a despedir, él no había hablado en todo el rato, le digo, Carlos, ¡viva Huesca! Y con el hilillo de voz que le quedaba, me dijo, ¡viva Huesca! Y levantó la manita. Y levantó la mano. Y yo digo, madre mía. Fue impresionante. ¿Eso fue? Fue impresionante. Esos últimos 4 días o así que vino algunas personas a despedirse de él, a estar con él, bueno, fue muy bonito, la verdad. No me arrepiento para nada de haberte dicho ni a ti ni a una serie de personas que subieron, porque yo creo que él lo pedía también, porque él el último mes, sobre todo, lo único que tenía en la mirada era amor y gratitud. Total. Y entonces me parecía que era bonito que las personas que le querían y que a las que él quería, pues pudieran, no sé, pues cogerse la mano un poquito, que fuese, ¿no? Allá donde iba, da igual. Yo soy de Huesca y la gente... Huesca... Es el mundo, sí. No,
vamos a indicar, Pero me pareció bonito que en ese momento que estaba despidiendo de la vida, gritara Viva Huesca, que fuera lo único que él dijera mientras yo estuve allí, porque digo, claro, es que Viva Huesca es viva la ciudad donde nació, es viva su madre, es viva su infancia, es viva las cosas más importantes de su vida, viva sus raíces. Y me pareció, me pareció precioso. Bueno, estamos acabando, pero bueno, yo he de decir que la presentación de este libro aquí en Huesca, que nos parecía tan importante, tan simbólica y tan necesaria, que ha habido cómplices muy importantes, desde luego Miguel Aguilar, el editor, que nos acompaña. Un aplauso para Miguel Aguilar. Y por supuesto el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, la Diputación de Huesca, porque Alberto Sabio fue la primera persona que se dirigió a mí con la intención de que presentáramos el libro en Huesca. Hemos pasado hoy un día estupendo en Huesca, por cierto. Sí. Vaya día. Que estamos pasando un día estupendo y entre otras cosas hemos conocido, gracias a la gran María Jesús, que está de la Confianza, que es una clásica de la ciudad, que nos ha llevado a conocer una casa donde tu abuela estuvo mucho tiempo porque era gran amiga de la dueña de esa casa. Mi suegra. Tu suegra. Está igual, eso, ¿no? Es increíble, la casa. Y ha sido muy bonito el acto de la placa, de la casa donde nacieron. Y bueno, yo creo que... Y volveremos pronto. Sí, bueno, para el festival seguro. Para el festival los esperamos. Sí. Este año es un... Claro, cada año. Sí. No sé, o sea, Del 7 al 15 de junio estáis siempre quizás. de octubre, de junio. De junio. Bueno, pues Jorge Puertolas, Ana, Saura, Lali Ramón, muchísima suerte en los Goya. Gracias. Cuentas divinas, un corto estupendo. Muchas gracias. ¡Y viva Huesca! Bueno, si nos dieran el Goya, era... ¡Viva Huesca! Bueno, sería genial. Viva Huesca. No, pero el año pasado recogimos el suyo para él, y este año recogimos uno que no es nuestro, pero será por él. Y de Viva Huesca. Hombre, claro, muy bien. Viva Huesca.